Bernardita Cubillos es una estudiante de magíster del Instituto de Estética de la Católica que está desarrollando su tesis magíster sobre el trabajo de Osu. Algo de eso nos va a presentar hoy. Adelante. Muchas gracias. También voy a tratar de ser lo más sintética posible. Bueno, les agradezco la invitación a Claudia y Pedro y a todos por estar aquí. Mi trabajo sobre el cine de Osu está enfocado principalmente en la espacialidad. Mi interés es la espacialidad, cómo la espacialidad es simbólica en el cine, y en ese sentido el estudio de un director de cine japonés que además se caracteriza por el modo formal en que trata el medio cinematográfico es de especial interés. Y bueno, en este momento, en esta ponencia me quería centrar en un aspecto de ese espacio, que es el uso de la perspectiva en el cine de Osu y el uso del montaje como fragmentación en el cine de Osu también. Entonces, quisiera primero contextualizar. El análisis del cine de Osu generalmente ha estado cruzado por ciertos tópicos que se repiten continuamente y que las personas que estudian a Osu, incluso si uno lee algo de Osu, van a aparecer estos tópicos, que son, por ejemplo, el uso de las tramas cíclicas, la posición baja de la cámara, que la introduce él y es muy apreciada. La introducción de tomas de transición, y luego también hay otro tipo de conceptos que se asocian al cine de Osu, como algunos conceptos ligados al budismo, o el concepto de vacío, el concepto de mono no aware, me acordé por lo que decías, Claudia. Hay un ensayo, hay un libro, el último libro que se publicó, creo, uno de los últimos que se publicó el año 2016 sobre Osu, recopila una serie de ensayos que ellos mismos son muchas veces una recopilación de estos tópicos. Entonces, ahora, uno de estos tópicos es identificar a Osu como el director más japonés de los directores japoneses. Y esta frase tan reiterada me llevó a mí a la pregunta de en qué sentido nosotros podemos decir que un director es más japonés que otros directores japoneses. Es una pregunta, me parece, especialmente compleja, dado también la complejidad que tiene definir una cultura, y definir además la cultura japonesa, que por su parte fue sometida a un brusco proceso de modernización y a un proyecto de nacionalismo planificado, y esta influencia es especialmente aplicable a las artes y en particular al cine, que por su parte también fue introducido como parte de esta política de occidentalización. Entonces, ¿por qué me interesa el cine de Osu? Porque creo que si lo abordamos desde una estructura que subyace, que es el espacio, y nos preguntamos de qué modo Osu asume esas características espaciales que provienen de una técnica procedente de Occidente, es posible tomar una postura crítica respecto de cuáles son esas condiciones subyacentes al cine, que muchas veces han sido identificadas con un realismo a priori. Entonces yo quisiera considerar tres cosas. Uno es la perspectiva como una forma simbólica. Lo segundo que quisiera considerar es el modo en que Osu asumió esta perspectiva a través del cine. Y finalmente y el montaje también, la fragmentación cinematográfica, y finalmente quisiera ofrecer una consideración de las funciones de movilidad de los personajes y objetos en el espacio cinematográfico tal como lo trata Osu. Entonces, respecto a la perspectiva, no sé si están familiarizados con los trabajos que realizó Panofsky y después varios autores como Frank Castell, como White, que siguen a Panofsky, y que en pocas palabras Panofsky lo que hace es identificar que la perspectiva artificial, que es
articulada en el Renacimiento, no es realmente el único medio de articular el espacio, sino que es una articulación que responde a una cosmovisión particular y a una visión particular del espacio que está enraizada en ciertos conceptos de una época. Y Panofsky mismo, Panofsky va a proyectar otros modelos de perspectiva que hoy día algunos de ellos, el que él proyecta es criticado en particular, pero Frank Castell y sus seguidores después van a tratar otro modelo de perspectiva como el de espina de pez o el modelo pictórico japonés, que es la perspectiva caballera, que efectivamente no responden a los modelos occidentales de perspectiva que consideramos, usualmente se consideraron como el modo más realista de figurar el espacio. Entonces, es posible explicitar el tipo de concepto de espacio que entraña la noción de perspectiva, y este es un concepto, es un modelo científico de espacio que orienta la práctica artística a una condición científica. Es un espacio que está concebido como un sistema absoluto, abstracto, infinito, homogéneo, ocular, gobernado por las leyes de la matemática y condicionado por una posición ideal del sujeto fuera de este espacio, respecto al cual se articula el espacio. El espacio en perspectiva en general es bastante centralizado y bueno, es un espacio que responde a un modelo racional propio de la época moderna y de la época ilustrada. Por lo mismo, entonces, el método de construcción va a ser geométrico y va a concebir los cuerpos como extensiones, no como cuerpos concretos, sino como variables o extensiones que pueden situarse en este espacio en infinito tipo de relaciones. Y también uno tiene que pensar que la perspectiva está realizada respecto de un punto de fuga que cuando Alberti lo formula le llama específicamente el rayo divino, sería el punto de vista de Dios. Entonces, esta postura sobre la perspectiva va a ser desarrollada también por Bazin en un artículo muy conocido que es la ontología de la imagen fotográfica, en la que Bazin va a afirmar que el cine y la fotografía son la consecución de una tendencia realista psicológica, realista que estaba inserta en las artes desde el inicio, desde su fundación, y que va en este camino del realismo. La perspectiva va a ser un hito y el cine y la fotografía van a ser una culminación que está en la misma línea. Desde aquí se puede entender la crítica que van a formular los críticos franceses de los años 60 y 70, como Baudry, Pleinet o como Lee, que van a decir que la perspectiva, el cine es un aparato ideológico, van a decir, porque en realidad, aunque nosotros lo podamos percibir como el medio más realista, en realidad es una construcción artificiosa que disfraza sus mecanismos de producción de las imágenes. Y entonces, uno de esos mecanismos es la perspectiva, que precisamente tenía como objetivo crear una ilusión de realidad. Y ahí, bueno, Baudry va a decir que el cine se construye en 3 etapas que ya significan una deconstrucción de la realidad. En primer lugar, cuando se filma, y eso significa una fragmentación desde aquello desde que se toma la imagen. Después esos fragmentos son unidos en el montaje y se restablece una nueva continuidad, y finalmente el espectador vuelve a restablecer la continuidad desde su posición en el asiento del cine en condiciones muy concretas, y entonces al restablecer esta unidad lo hace como si fuera la realidad objetiva y una realidad continua, y sí, la identifica fácilmente con la realidad. Ahora, Baudry critica este aparato ideológico porque está oculto, pero no ofrece demasiadas posibilidades para poder superar este problema que él identifica y esta ideologización oculta. Pero sí dice algo que es interesante y que a mí me movió a revisar lo que había hecho Osu con el espacio, que es, él dice,
En caso de que se disimule la base, la técnica provocará un efecto ideológico. Su manifestación, en cambio, produciría un efecto de conocimiento, una actualización del proceso de trabajo y una denuncia de la ideología y crítica del idealismo, dice. Entonces, en este sentido, yo quisiera abordar el cine de Ozu, considerando que la introducción del cine en Japón está precedida por la inserción de un nuevo concepto de espacio pictórico foráneo a esa cultura, y el uso de la perspectiva renacentista no coincide con los modelos de espacialidad ni con las manifestaciones figurativas de estos que se registraban en Japón antes de su apertura a Occidente. Como dice Birch, los modos japoneses de representación excluyen el concepto de profundidad tal como lo entendemos en perspectiva y tal como se difundió desde el Renacimiento. Entonces, la perspectiva es introducida en Japón en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Se hace como una política nacional ilustrada para Japón, y ella genera una dialéctica entre Oriente y Occidente dentro de las artes del país, que se traduce en una producción que se sitúa más allá de esta posición binaria. ¿Y qué van a hacer los japoneses? Van a fusionar estas técnicas occidentales con sus conceptos de espacialidad y con sus figuraciones. Ahora, lo interesante es que esto se promueve principalmente porque en Occidente las obras japonesas más valoradas van a ser las obras, no las obras que se intenten fundir con el estilo occidental, sino las obras que logren incorporar los dos estilos. Y entonces esta observación me parece que tiene gran interés respecto al cine y en particular al de Ozu, porque Birch aclara que aunque la introducción de la perspectiva responde a un movimiento que pretendía tender hacia un mayor realismo en el arte japonés, los artistas de este país nunca la van a adoptar esta perspectiva como en un sentido ilusionista que tiene en Occidente, sino que los japoneses la van a utilizar principalmente como un procedimiento de articulación de la imagen. Y por eso, bueno, van a ser muy apreciados los autores japoneses por los artistas del siglo XIX que pretendían precisamente romper con las normas del arte académico que incluían la técnica de perspectiva como articulación del espacio. Ahora, el film, Birch se refiere explícitamente al film y dice: la actitud japonesa hacia la producción en perspectiva del lente de la cámara cinematográfica es uno de los ejemplos más interesantes de la transformación de una obra en el mencionado sentido. Y entonces mi hipótesis es que el cine de Ozu encarna estos atractivos de la fusión en el uso de la espacialidad. Los autores occidentales tendieron en efecto a exaltar, han tendido cuando en la investigación a exaltar las particularidades orientales de Ozu, las especificidades que lo distinguen su obra de la cinematografía occidental, pero no han dado razón de la adopción de una espacialidad que responde a leyes y concepciones particulares que subyacen al aparataje técnico. Y el cine es una técnica occidental, en efecto, fue creada en Occidente y la procedencia se manifiesta en las posibilidades y modos de estructuración que desarrolla Baudry. Y existen razones ideológicas implicadas en la mecánica del cine, y por eso es interesante aproximarse al espacio que subyace a la estructura cinematográfica, a la perspectiva y al modo en que un director no occidental como Ozu asume esta configuración espacial. Y al respecto me parece que se podría plantear que Ozu es un director especialmente consciente de las particularidades de la espacialidad cinematográfica como mecanismo transformador y productor de la imagen móvil. Entonces, yo quisiera mostrar algunas imágenes y quisiera que nos centráramos, como les decía, en dos aspectos. Uno es la tensión entre tridimensionalidad y bidimensionalidad que conlleva el cine y que Ozu va a tratar de un modo muy especial, y lo otro es el uso que hace del montaje. Entonces, quería mostrar estos pasillos que se han convertido en casi una marca de autor en el caso de Ozu. Pongo varios para que vean que se repite. Están siempre. Voy a poner esto, creo que... si los ven, estos tipos de callejones, pasadizos y pasillos, me parece que reflejan una visión muy interesante sobre la perspectiva artificial.
aunque se ha discutido largamente sobre la función narrativa de estos pasajes de transición y lugares de transición en Osu, yo quisiera enfocarme en lo espacial. Y en lo espacial, si uno ve esto, se da cuenta que me parece que estas imágenes destacan por dos cosas: por la profundidad de campo y el uso de la perspectiva, a la vez que por la ausencia de una intención ilusoria de realidad. Pongo allá, miro acá, pero Osu construye espacios de transición cuya estética, fíjense en la geometría de esos espacios, se configura con una exactitud que la acerca a la abstracción y por lo tanto refleja elementos explícitos de idealidad. La cámara fija, me parece que, claro, reconstruye casi perfectamente la pirámide visual que se proyecta hacia un punto de fuga, el infinito. Ay, no, me queda poquito. Ya, voy a tratar de... ya. Bueno, sí, no voy a explicar más, solo los muestro, pero me parece que está bastante geometrizado el espacio y es lo que yo llamo una literalización geométrica que hace Osu del espacio, mostrando explícitamente la técnica en perspectiva. Ahora, esto se conjuga con otro tipo de espacios. Me parece que lo que está haciendo es mostrar los andamios, por eso ponía Mies van der Rohe, del aparato cinematográfico. Eso también, Osu también utiliza las diagonales de este modo, como si fuera un geómetra, me parece, pongo varias ahí, hay el uso de perspectiva y muy interesante, pero las conjuga también con este tipo de imágenes. Esa colina, por ejemplo, la usa varias veces, que es una colina que corta totalmente, eso como que genera una sensación casi totalmente plana de espacio, y en este sentido Osu introduce una tensión entre la tridimensionalidad y la bidimensionalidad, y que es más propia tal vez del espacio japonés. Lo hace también a través de estas ventanas, si se ve ahí, que son, fíjense cómo el jardín hace que el espacio se vuelva plano y cómo las cuadrículas también contribuyen a esto. Mostraba eso para que vieran qué similar es. También utiliza la ropa para eso, colgada, los bloques de color, y utiliza cuadrículas para generar sensaciones de ambigüedad en la superficie, y este tipo de planos que son frontales. Y me parece que esta tensión entre estas dos posibilidades es precisamente un modo de hacer consciente las características del espacio cinematográfico, que es bidimensional y a la vez incorpora este concepto de perspectiva geométrica y la hace consciente. Al tiro termino, pero quisiera puntualizar una cosa más, que es el uso del montaje. En el caso de Osu, el montaje siempre se destaca que Osu rompe las reglas de la continuidad y del raccord occidental. Y en ese sentido me parece que no es solo respecto a la perspectiva, sino respecto también al montaje, que Osu va a introducir interrupciones en la continuidad cinematográfica que hacen consciente la fragmentación del espacio cinematográfico. Para él no es evidente la necesidad de continuidad y el realismo cinematográfico, sino que lo está presentando precisamente como una construcción artificial, me parece. Hay varias técnicas que usa Osu, una ruptura de ciertas lógicas del raccord que reflejan esto. Y finalmente, para terminar, quisiera destacar que en el caso de Osu, esta estructura geométrica y altamente ideal que refleja los andamios del cine se conjuga con una movilidad muy particular de los personajes y una temática que es altamente cotidiana. Los personajes, las historias son muy sencillas, son cíclicas, los personajes son personas comunes y corrientes, las historias son casi iguales, los diálogos son muy sutiles, las actividades son muy cotidianas. Y entonces se produce también una bellísima tensión entre esta estructura ideal y geométrica con las personas que habitan en ella y que son profundamente humanas, y se genera, yo creo, una tensión entre los espacios vacíos que muestra Osu y el movimiento de los personajes dentro de ellos.
Entonces, yo lo que quería reflejar y concluir de manera lo más rápida que pude es las tensiones que construye el cine de Ozu, precisamente porque ha asumido el espacio cinematográfico de un modo que no es ilusionista, sino que muestra eso, su cualidad artificiosa y a la vez sus posibilidades de reflejar a los seres humanos que habitan en él. Eso es lo que... Gracias, Bernardita. Y para terminar esta primera mesa, invitamos al profesor Claudio Rolle, de Historia de la Universidad Católica, que va a hablar sobre silencio, misión y martirio. Voy a cerrar esto. Gracias. Bueno, yo no voy a ocupar ningún mono, así que no. Gracias, Pedro, gracias, Rosa, por la invitación. Una invitación en la que me siento un poco extraño, digamos, porque no es un ámbito que frecuente mucho, pero que en esta ocasión nos sirve. Conversamos con Rafael Gaume, con quien hemos discutido largamente sobre este tema de la película de Scorsese reciente, Silencio, pero en realidad sobre el fenómeno de las misiones en Japón. Yo voy a hablar más como historiador que como, porque no soy estudioso del cine. Entonces, a partir de la experiencia de la película de Scorsese, de haber visto parcialmente, no entera, la película de Shinoda del año 1971, basada en la misma novela de Endo del año 66, quiero referirme un poco al contexto de los jesuitas en Japón, y en realidad el problema religioso que se da en los fines del siglo XVI, inicio del siglo XVII, una serie de conflictos que tienen que ver con la experiencia de tratar de difundir, de hacer una misión en el mundo japonés, de la experiencia que parte desde los tiempos de Francisco Javier y que se va a prolongar, ¿no es cierto?, casi un siglo. Si uno piensa que Francisco Javier parte del 41 hacia la Asia, tiene ese recorrido, y llegamos a los acontecimientos que la película de Scorsese presenta en un siglo después, 1640. Hay un siglo de experiencia de misión. Yo quiero enfatizar, justamente hablando de este contexto, de dos características que me parece que son fundamentales. Una, que es la búsqueda en un sentido amplio, un sentido que tiene que ver con la búsqueda religiosa, con la búsqueda del sentido de la vida, etcétera, pero en este caso también con la búsqueda y con el rescate de una figura de la cual se tiene memoria, que es el caso, ¿no es cierto?, del padre Ferreira y de lo que significa.